Aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte. Sexagésima cuarta clase de 72. Estamos llegando al final, son 3 clases en una. Hoy niño, inocencia, adolescente, conciencia, adulto, criterio. Muerte y omnisciencia, ¿quién recuerda esta clase? Los cordones de plata, las 3 serpientes y el cuerpo etéreo. Los muertos están muertos. Y mira que ni siquiera puse aquí, ni añadí las 3 cúpulas. Puedo añadir, ahora mismo. Niño, inocencia, adolescente, conciencia, adulto, crimen, muerte y omnisciencia. Vamos a la primera. Todos fuimos expulsados del paraíso. Hoy estamos en el cielo, en la reprogramación. En el purgatorio, llamado tierra. Ahora, imagina a alguien con problemas de prejuicio ver esto aquí y decir, el profesor dijo que la tierra es el infierno. ¿Ves el problema de interpretación? Entonces, tienes que saber dentro de qué. ¿Cuándo? No te confundas. Escucha todo. Estamos en este filtro. Un hotel con 72 habitaciones para 72 demonios. ¿Lo sabías? ¿Quién recuerda esta clase? ¿Quién quiera verla? Es antigua, exactamente con ese nombre. Y el gran objetivo de existir es vaciar ese hotel. Escribe ahí, vacía el hotel. Y mantener todas esas habitaciones mentales vacías. Nuestro hotel, con 72 habitaciones mentales, necesita estar vacío. ¿Sabes que en una habitación vive la envidia, en otra vive los celos, en otra vive la ira, y tenemos que vaciarlas? Vacía tu hotel, Eva. ¿Quién es Eva? Todos nosotros, la humanidad. Comenzamos, aquí. Voy a empezar con Romanos 3, 23. Pues, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué? ¿Quiere decir este texto? ¿Que todos fuimos expulsados del jardín del Edén? Porque vimos claramente en las clases de 1 a 60 que todo comienza en el jardín y todo va a terminar en el jardín. Si coges tu Biblia, ya hice esto en un encuentro de 12 años, creo, o 11, en uno de esos encuentros hice eso. Si coges tu Biblia, ahora ahí, vas a poner la mano aquí, mira, vas a ver jardín, no do el comienzo de ella, Génesis, vas a poner jardín, Apocalipsis. ¿Lo ves? El jardín, habla de jardín. Capítulos 1 y 2 de Génesis, y capítulos 21 y 22 de Apocalipsis hablan de jardín. Entonces, empieza con jardín y termina con jardín. ¿Por qué? Si quiero transformarla en un círculo, mira, así. Entonces hago así. Puedo transformar la Biblia en un círculo. ¿Quién dijo que la Biblia es binaria, es lineal, es recta, rectilínea, es circular? Porque esa es la historia. No, pon ahí la cortinilla del comienzo. Es el fin es el comienzo. Génesis, Apocalipsis, empieza con jardín, termina con jardín. El comienzo es el fin. Y el fin es el comienzo. Mira esta metáfora. Sobre todo lo que se debe guardar, guarda tu corazón. Nadie va a arrancar el corazón del pecho y ponerlo bajo tierra o en la caja fuerte o en la nevera, ¿verdad? ¿Qué es guardar el corazón? Porque las decisiones vienen de él. La vida está hecha de elecciones, intenciones, motivaciones, deseos, las fuentes de la vida. ¿Entiendes? Proverbios 4, 27. Evita el mal y camina siempre hacia adelante. No te desvíes ni un solo paso del camino. Cierto. Jeremías 34, 21. Porque sus ojos están sobre los caminos de cada uno y él ve todos sus pasos. ¿Cómo es que Dios ve todos nuestros pasos? ¿Sabes cómo el gobierno puede ver todo? Les decía hoy en el almuerzo, la llegada de la tecnología de gafas.
Ya en 2025, no importa si estás viendo esto después. Si lo estás viendo después, incluso si se cumplió lo que dije, luego viene la lente en el ojo y después el botón en la cabeza. Pero ya existe la tecnología de las gafas, ya existe la tecnología de la lente y ya existe la tecnología del botón. ¿Por qué no ha llegado a nosotros? ¿Todavía? Porque el gobierno necesita invadir ese sistema. ¿Sabías que el perro robot que estoy comprando, el tipo tendrá que ayudarme a liberar eso, el empresario? Solo él puede liberar para mí el sistema. Y así como él puede liberar, puede derribar a mi perro robot en cualquier momento, como si fuera Dios y tuviera la vida de mi perro robot en su mano. Puede presionar un botón y mi perro robot simplemente caer al suelo, sin vida. El dueño de Apple y el dueño de Samsung pueden hacer eso, no sé si lo sabéis. Xiaomi también. Si los empresarios de Apple quieren bloquear cualquier celular, por causa de una investigación del FBI, lo hacen. Entonces, ¿de qué están preocupados? Están preocupados por las gafas, por la lente, por el botón, para la necesidad del gobierno. Tener que ver lo que tú ves. Hoy, esta cámara aquí puede ser accedida por el gobierno. Y este audio también. No están haciendo eso, no son omnipresentes. Los conspiradores nos están viendo y escuchando. No, no es eso. Pero si hay una investigación, si hay una necesidad, pueden hacerlo. Imagina cuando tengamos gafas y lentes. La lente. 360 grados. Podrán ver todo lo que ves, como si estuvieran dentro de ti. Una necesidad. Entonces, imagina, Dios ve o no ve todo lo que nosotros vemos. Ahora, mira, ¿nuestro cuerpo empieza por los pies o por la cabeza? ¿Empieza por el cielo o por la tierra? ¿Dónde está el cielo de nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo empieza por el cielo o por la tierra? Responde, nuestro cuerpo empieza. ¿Empieza por el cielo o por la tierra? ¿Estáis grabando esta clase? ¿Queréis realmente quedar registrados así, sin participación, para el resto de la vida? ¿Cielo o tierra? Cielo, cielo, cielo. Aquí en la mente están todos tus sentidos. Ver, oír, hablar. Entonces, mira cómo lo hizo Dios. Él necesita hackearte. Él necesita saber todo lo que ves. Para él, ver todos tus pasos, ¿qué necesita? Tener acceso a tu webcam. Tus ojos. Tener acceso a tus altavoces. Tu boca. Tener acceso a tu oído. Lo que escuchas, que es grabado. Entonces, antes hablaba de forma lúdica, pendrive, ¿no es así? Todo comienza en la inmaterialidad. Tite. Cuando tenemos una idea, un proyecto, un plan, un pensamiento, luego se materializa en Malhut, ahí abajo. El cuerpo es un hexagrama, comienza en el cielo. Se realiza en la tierra, con mis manos. Sefirás, 10 sefirás. Mis pies, 10 sefirás. Mis pies me llevarán donde yo desee, a donde yo quiera, donde yo elija. Por lo tanto, es importante que en las regiones celestiales, en tu cielo, tengas control, dominio, seas un árbitro justo. Juez, justo de tu ego, dominando el bien y el mal. ¿Por qué dominar el bien y el mal? Porque aquel que domine su inclinación hacia el mal, su sexá, será un buen juez de sí mismo. ¿Y por qué también revelar eso? ¿Por qué alguien te juzga? Porque no te juzgaste a ti mismo, condenándote a ti mismo. Si hubieras hecho eso, evitarías los juicios ajenos. Todo es culpa tuya. Vamos a tener un especialista en Sao Paulo, Kusara. Alguien va a decir, fui eliminado porque es injusto, solo 3 bolas. Pero firmaste el contrato. Las mismas condiciones para ti y para todos los demás oponentes. 128 oponentes. Tú eres quien tiene que adaptarse y aprender a jugar con 3. Si son 6 cabezas, 6 cabezas.
No importa lo que estés enfrentando en la vida, tienes que hacerlo. En El Aprendiz, lo veréis. Las personas van a sufrir pastorales en vivo conmigo y van a estar fuera, excluidas de ese programa. Pero no hay nada más satisfactorio que perder y luego ganar un día. ¿Qué es más satisfactorio? ¿Ganar a la primera o perder varias veces y un día ganar? O mejor aún, perder sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste. Y que saliste del programa evolucionando. No sé si estáis entendiendo, pero estoy diciendo lo siguiente. Aquí no estoy hablando de personas que nos juzgan injustamente, estoy hablando de personas que nos juzgan con justicia. Porque siempre os digo, si el 20% de las personas están hablando de nosotros, no es nada. Es solo la vida. Ahora, si más del 50% de las personas hablan de nosotros, hay algo mal. Lo que estoy diciendo es que si nos juzgáramos a nosotros mismos, si nosotros, dentro del nivel de arbitraje, fuéramos buenos árbitros, nadie necesitaría juzgar nuestra vida. Cuida tu vida, haz lo que es correcto, pasa por el tamiz, el otro no va a pasar. ¿Por qué crees que las personas se meten en nuestra vida? Porque les dimos motivo, probablemente. Dejamos cabos sueltos. Estoy hablando cuando más del 50% de las personas hablan de nosotros. No, esos 10, 20% que siempre hablan. Dios, que almorzaba todos los días con Adán y Eva, no almorzó ese día. Quien apareció fue solo la serpiente. ¿Cómo es que Dios no almorzó con ellos? Almorzó en forma de serpiente. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y el almuerzo fue ¿qué? Fruta. Y la serpiente venía volando por encima de los querubines, por encima del portal, por encima de la entrada. Ella volaba. ¿La seguridad de Jesús falló? Los antimisiles de Israel, de Rusia y de los Estados Unidos funcionan. ¿Y los de Dios no funcionan? ¿Sabes por qué estoy diciendo esto? Porque esto es una enseñanza ridícula de las iglesias sobre el origen del mal. Es infantil. La serpiente entró, expulsada, comer polvo de la tierra. La primera serpiente trajo dualidad, Génesis 3 y 15. Ella representa el filtro y el conocimiento obligatorios. ¿Qué representa la primera serpiente? Filtro y conocimiento obligatorio. ¿Quién es? ¿Qué saber? La primera serpiente es la iluminación. Necesitas evolucionar. Eres expulsado para evolucionar. La segunda serpiente se manifestó con Moisés. Vino a arreglar la descendencia de la mujer. La segunda serpiente es mayor que la primera, por eso se traga a la primera. No es así. ¿Por qué crees que Dios intervino haciendo que la serpiente de Moisés se tragara las serpientes de los maestros magos egipcios? ¿Por qué? ¿Solo porque quería hacer un espectáculo? Porque estaba representando eso. La segunda serpiente se traga a la primera. Miras a la segunda serpiente y ella representa la cruz, el gran plan X de la humanidad. ¿Por qué X? Porque las cruces en los días de Jesús se hacían en 3 formatos. ¿Qué? El X, E, I. Y nadie sabe en qué formato fue crucificado Jesús. Lo más probable es que fuera en formato de T, pero nadie lo sabe. ¿Y sabes qué? La T también es una X, revela. En el principio era el cero. Y en cero era Dios. La primera serpiente era una vara. La segunda cruza con la primera y forma una incógnita. Mira esto. ¿Quién recuerda la clase Tora Tora? Tora es madera. Tora es ¿qué? Primera Biblia. ¿Es eso? La Tora Tora ahora es una X, una cruz. Nunca más verás la cruz como antes. ¿Por qué? Porque la cruz es el cruce de las serpientes duales divinas. Entonces, la metáfora de Moisés, 1500 a.C., sobre el jardín del Edén, es la historia de nuestras vidas. Revelaré.
La serpiente, el cribador sestra. La serpiente, la primera serpiente, es que el cribador sestra. La segunda serpiente es la cura. Mira el nombre de Jesús. Jesús, Ia, Sua. Ese Sua significa aquel que vino a curar la enfermedad de la primera serpiente. El primer nombre de Jesús ya revela eso, el propio nombre. El propio nombre de Jesús revela que Él vino a Choar. Él vino a Fus. ¿Qué es Fus? Arreglarnos errores. Dibuja ahora una cruz. Dibuja ahí la primera línea horizontal, una recta paralela al polvo, al suelo, al carbono. Esta es la línea Jehová, el cribo. Ahora, cruza con una línea vertical. Una línea vertical que nos conecta con los cielos. Una recta paralela al espíritu, el aire, pneuma. No sé si lo sabes, el espíritu también se llama pneuma, paracleto. El espíritu es el aire. Está en la vertical, yendo hacia los cielos, sin base física. Porque es Jesús, el Salvador. Entonces, la primera, ella es horizontal, paralela al polvo, la serpiente que se arrastra, el cribador. La segunda, vertical, Jesús, la serpiente que salva, Jesús. Paralela al aire, pneuma, el espíritu. Ahí las dos forman una X, forman un signo de más, positivo. Porque antes era solo el patíbulo. Registro, registro. La Torah, la ley maldita, solo nos dejaba en deudas, en pecado. Signo de menos. ¿Cuál es el signo de menos en matemáticas? La Torah, la Torah. La primera serpiente es el signo de menos. Cada vez que haces menos, hazlo por favor. Usa este chat para lo correcto. O tendré que hacerlo yo. Fue el primero en hacerlo. Ahí está, mira. Signo de menos. ¿Qué es ese signo? La primera serpiente. Cada vez que haces el signo de menos, estás hablando de Jehová, el Creador. Luego, cada vez que haces el signo de más, estás hablando de Jesús. Jesús. La cruz, la décima. ¿Lo ves? Entonces, empieza con el menos. Y llega Jesús. Y cruza, entrelaza la serpiente. Y viene con positivo en la matemática de Dios. Con crédito, con la salvación. Por eso él dijo en la cruz, la deuda está pagada. Todo interconectado. Y el signo de multiplicar es una X. El signo de multiplicar es más muchas veces. Sumando, muchas veces. Multiplicando. ¿Lo estás viendo? ¿Y cuál es el signo de divididos? Lo mismo, vuelve a la línea única. No es así. Entonces, todo esto muy interconectado y firmado en todo. Revela. Eva, Greba, somos nosotros. ¿Qué significa Eva? ¿Una mujer? No. Toda la humanidad. Todos pasamos por 3 fases climáticas. Vamos allá. ¿Cuáles son las 3 fases? Himno, conciencia. Están los adolescentes en la fase adulta y la omnisciencia. Divina después de la muerte. Todos nosotros nacemos en el jardín del Edén. Porque nacemos infantiles. Involucionado. Despreparados, inmaduros, temerosos. Cuando digo así, un ex no puede tener miedo, porque el miedo es cosa de niños. ¿Quién tiene miedo? A la oscuridad, a caminar solo. ¿Niños? Es una parte oscura de tu mente que nunca evolucionó. Entonces, dejamos las cosas de niño, salimos del jardín.
Y no salimos porque queríamos, porque el jardín era maravilloso, la casa de los padres era maravillosa. Imagina un padre que almorzaba todos los días con sus hijos, Adán y Ana, y que les dio todo. ¿Quién quiere salir de una casa así? Entonces, ¿qué hizo el padre? Expulsó al donino compulsoriamente. Un día, el padre se vistió de serpiente e hizo la historia de Caperucita Roja. Él dijo, sal de aquí. Entonces, cuando un niño ya no puede estar desnudo frente a sus padres, tiene que coger hojas de higuera. Ya no puede estar desnudo frente a otro niño, una niña, o el padre, la madre. ¿Qué significa? Ella está entrando en consciencia. La ciencia humana dirá, adolescencia de los 12 a los 18, ¿realmente saben de qué hablan? El profesor Arco no sabe nada. No, el profesor Arco sabe de las cosas y ellos no saben nada. ¡Qué arrogancia, profesor! Lo demuestro. ¿Por qué? Cada país tiene una legislación y una interpretación. Si tienes una idea, ahora, en Argentina, se está discutiendo la mayoría de edad a los 14 años. Mayoría de edad en el mundo oriental, 21, Oriente Medio. En Estados Unidos, 16. Nodo. Brasil, 18. ¿Tiene sentido? ¿Alguien tiene una verdad clara sobre esto? Eso no significa decir que el sistema gubernamental intenta poner reglas igual que la iglesia. Puede o no, puede o no, puede o no puede. Pero eso es encorsetar la dinámica humana. El hombre es mucho más complejo de lo que una ley puede abarcar. Entonces, una ley es demasiado simple, comparada con la complejidad humana. ¿Qué es el ser humano? Complejo. Bien hecho. Puedes tener un niño saliendo del jardín de Edipo con 9, con 11, con 13, con 14. Vas a encontrar a una persona de 14 años inocente. Vas a encontrar a una persona de 14 años, adulto. Es absolutamente irrelevante. ¿Entiendes? Es absolutamente irrelevante. ¿Y qué hacen el sistema político y religioso? Pasan la regla. Si no estás de acuerdo conmigo, tendrás que decírmelo. ¿Toda persona con más de 60 años es anciana? ¿Has visto cuántas personas a los 80 años están lúcidas? Completa. En su apogeo, su inteligencia. ¿Y cuántas personas de 80 años, con problemas de memoria, con comprensión, con lentitud y realmente no tienen capacidad ni para conducir? Ni deberían estar conduciendo en la calle. Es absolutamente que relativo. Deja de pasar la regla. Con reglas religiosas o políticas. Siempre generalizando a todo el mundo, metiendo a todos en el mismo saco. Eso es lo que hace el sistema. El sistema está equivocado, no da abasto, es como secar hielo. Entonces todo es muy dinámico, cada caso debe ser estudiado por separado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuándo llega la muerte para ti? Relativo. ¿Cómo es nuestro nacimiento? ¿Cómo fue nuestro nacimiento? Relativo. ¿Cómo es nuestra ascendencia y descendencia? Relativo. Todos somos diferentes. ¿Lo ves? Entonces, son esas tres fases maravillosas. No sé cuál fue el día en que ustedes entraron en la cuenta. Yo, sinceramente, ya he hecho un esfuerzo mental y no consigo recordarlo. Me gustaría mucho recordar el día en que entré en la cuenta. La chica es más fácil, ¿verdad? Quizás está ligada a la menstruación no física, a veces no. Puede estar o no. Pero, en chico, es difícil. No sé si ustedes recuerdan, yo no consigo recordar exactamente el día que fui expulsado del jardín del Edén. No consigo recordar exactamente la edad. Mira aquí a Jacqueline testificando. Fue niña hasta los 11, cuando tuvo que cuidar de su hermano, que nació, ¿lo ves? La receta, diciendo que fue una niña inocente, hasta los 12. Entonces,
Es eso. Y si cada uno de ustedes comenta aquí abajo, veremos la relatividad absoluta sobre esto. ¿No es así? ¿Y qué es la violación o el acoso? Resulta que acelera eso. Por eso los padres tienen que hablar sobre sexualidad con los hijos a tiempo. Correcto, antes que nada, vacunarlos antes. ¿Por qué? Si no, aprenderán de terceros, llegarán ante sí. Saldrán del jardín de Edson. Antes de tiempo y llegar a la conciencia antes de tiempo no les hará bien. Puede que no les haga bien. Aunque todo el mundo pasará por la conciencia. Pero no es bueno acelerar los procesos. No se puede, no. Para algunas personas evolucionadas les hará mucho daño. Si la persona evoluciona, no hace ningún daño, porque después viene eso, todo. Ya lo dije, no hay victimismo para quien es evolucionado. Para quien es evolucionado no existe eso. Ah, fui abusado. Ah, no sé qué más. Oh, yo. Ah, mi padre. Ah, mi madre. Ah, no tuve padre. Ah, no tuve. Evolucionado. No tiene eso. Una vez en Balneario Camboriú, una mujer me dio muchos problemas, muchos problemas. Ella vino, ni siquiera debía haber venido. Se quedó una semana allí y causó problema tras problema. No tenía nada que ver con el ex, trajo varios problemas. Luego entró otra persona y causó más problemas, y yo no sabía qué hacer. Siempre fui bueno. Lo correcto habría sido mirarlos y decir, vete. Entonces llegó un día en que ella hizo un lío allí con otras personas. Tuve que llamarla con un testigo para hablar. Cuando fui a llamarle la atención, lo primero que hizo fue llorar, pedir perdón y decir que yo fui abusado. ¿Qué tiene que ver el abuso que ella estaba haciendo conmigo 30 años después? Esas personas se expanden en eso. Todo lo que hacen mal ahora, ay ni pasado, ay. Un ex no tiene eso, ¿verdad? Es triste, nadie debería hacerlo, pero un ex no tiene eso. Sin lloriqueos. En eso conecto la segunda clase. ¿Quién recuerda la clase de los 3 cordones de plata, cuando también eres de oro, las 3 serpientes, las 3 cúpulas y el cuerpo etéreo? Voy a comenzar con las 3 cúpulas, que no está escrito aquí, pero lo haré para quienes asisten a la clase. Las 3 cúpulas son maravillosas. La primera cúpula es el vientre de la madre, que tiene 7 capas, firmado por Dios. La segunda cúpula es tu cerebro, que tiene 7 capas. Investiga ahí, 7 capas, firmado por Dios. Solo por eso alguien tiene que creer en Dios. Solo por eso hay que creer en un creador sabio, en el que nosotros creemos y les presentamos hoy. No hay manera, mira, solo, el vientre de la madre, 7 capas. Cerebro, según la cúpula, ¿qué es cúpula? Mira la cúpula, mira la cúpula, mira el paraguas. ¿Dónde está la cúpula? Todo el mundo está en esa serie Under the Dome. ¿Dónde estamos? 7 capas, atrapados en 7 capas. Y estamos en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 7 capas. Y no es solo de 7 capas hacia arriba, hay 7 capas hacia abajo. Desde la corteza terrestre hasta el mar, somos 7. Algunos dicen 9, pero en realidad son 7. Y, en la atmósfera, Tierra. Isosfera, estratosfera, 7. ¿No es increíble? Muy, muy increíble. ¿Cómo pudo haber sido firmado de esa manera? Hablemos entonces de las 3 serpientes. Eclesiastés, Salomón, 12, 6 y 7. ¿Volvemos a Eclesiastés un poquito? Sí, recuerda al Creador y la verdad, antes de que se rompa el cordón de plata, se quiebre la copa de oro, antes de que el cántaro se despedace junto a la fuente, la rueda se rompa junto al pozo. El polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Estamos firmados, tricótomos, cuerpo, alma y espíritu. Todo es delta, todo es triángulo. Eres cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es prestado, el cuerpo es prestado. Solo tienes una psique, que, si no evoluciona, va a la basura. Si estás en un laboratorio, Dios ha invertido una vida en ti. Sirvió, valió, produjo. Ganar un espíritu eterno. ¿No sirvió? Basura. ¿Entendiste? Hilo de plata, hilo de oro, cuerda y revelan. ¿Será que es un hilo de plata de lo que Salomón está hablando o es una serpiente? Mira esto. Hilo, traducido originalmente como cuerda. Traducido como serpiente, cuerda. Hilo, serpiente. Él dice, si se rompiera la copa de oro, ¿sabes qué es la copa?
cáliz, copa, es el templo del alma, el cerebro. El cáliz de oro es la caja craneal, que guarda el mayor tesoro del hombre. Tu mente es ese tesoro, un cofre, una caja de oro, una copa de oro, y sobre ella está la serpiente dorada, que envía toda la información de tus elecciones, tus pasos. La Biblia hablará de pasos, pero, en realidad, son tus elecciones al Creador en pura tecnología. Es decir, Dios hizo el cuerpo humano con un rastreador, con envío de archivos, de información, a las nubes. Es interesantísimo este término, las nubes digitales, porque es lo mismo que las nubes espirituales. ¿Y el Illuminati? ¿Dónde está tu riqueza? ¿En el banco? ¿En una maleta? ¿En una caja fuerte? ¿O está en tu cerebro? Ves que el rico va a salir corriendo, protegiendo aquí y allá. Incluso el pobre, apegado. El pobre está apegado. Corre. Pero, ¿dónde está tu riqueza? En tu cerebro. Nada más, ninguna parte debería ser más protegida que esta aquí. Hay gente por ahí que no se protege. Vive dándose golpes en la cabeza aquí y allá. Es peligrosísimo. Tu cabeza es el templo del alma. ¿Y si se deshace la rueda junto al pozo? Rueda en el original es mandala. Círculo, círculo, cero, reloj. ¿Cómo es la forma del reloj? Circular. ¿Por qué crees que el reloj es siempre circular? Porque necesita ser. El tiempo es circular. Ouroboro, serpiente del tiempo dual, que muerde su propia cola, el ciclo, se encicla. ¿Y qué es? Pozo. ¿Y si se deshace la rueda junto al pozo? Sí, rueda. Es círculo. ¿Qué es rueda? Es el cero, el puesto original es fuente. Entonces, tenemos, si se deshace el reloj, el tiempo, el ciclo, junto a la fuente. Está casi siendo redundante, porque está diciendo lo mismo, dos círculos y dos círculos juntos. Es el infinito. Es la muerte, es el reinicio, es el restart, es el recomienzo, es el gran ajuste de cuentas. La entrega del pendrive, de los archivos en la nube. Cuando morimos, entregamos el pendrive. Profesor, no existe, pero ahora ya estamos en archivos en la nube. Por eso lo puse aquí, pero para que entiendas que es tan poética esta existencia aquí abajo, tan menos evolucionada que los cielos, que todavía tenemos hardware. Los espíritus ya no tienen hardware, nosotros tenemos hardware. Por eso mencioné el pendrive, porque nosotros, aunque hoy en día existen archivos en la nube que ya no necesitan un pendrive, el pendrive se ha vuelto obsoleto, pero nuestro cuerpo todavía tiene una cabeza y un cerebro. Entonces, nuestra civilización humana no es espiritual. Todavía no estamos en las nubes, no somos digitales. Digitales, lo seremos cuando muramos. Este texto está hablando de la flor de la vida, flor de loto, flor de lis, firmada por masones en muchas iglesias. Este símbolo está por todas partes, principalmente en iglesias católicas, frecuentadas por miles de fieles que desconocen los símbolos de su propia fe. Todos los días van a misa, a la iglesia, ven allí la flor y ni siquiera saben lo que significa. 3 cordones de plata y 3 serpientes. ¿Vamos a aprender? Primero, la primera serpiente de nuestra vida. ¿Cuál es? ADN. ¿Cuál es la forma del ADN? Serpiente, ¿qué es la escalera de Jacob de nuestra genética? ¿Qué es la fase de inocencia? Después, ¿de qué viene el ADN? Que es llamado en el deseo del hombre, por la mujer, de la mujer, por el hombre tiene el ADN dentro de él, la mujer tiene el ADN dentro de ella. Los dos comenzaron a desearse químicamente, y esa atracción empieza a fabricar el óvulo. ¿Qué es otra serpiente? Círculo, y el semen, ¿qué es otra serpiente? La diferencia es que el semen es una serpiente recta, y el óvulo es una serpiente que está buscando su propia cola. El semen, fíjate en la palabra, semen viene de semilla. Esperma, lo mismo. Todo está conectado. ¿Qué es un semen, si no es una serpiente con cabeza y cola? Mira la forma de un esperma.
Y esto también está dentro de la fase de la inocencia. Pero aún estamos allí, siendo formados. Luego viene la serpiente cordón umbilical, todavía dentro de la fase de la inocencia. Ocurrió el embarazo, cigoto, multiplicación, celular, feto, creciendo en el vientre de la madre, igual que un aguacate, 9 meses. Luego cordón umbilical. ¿Y qué es el cordón umbilical? Una serpiente. Revelada. Y mira que es lo más increíble de todo, ¿verdad? Es increíble. Necesita ser cortado. Piensa que la palabra culto significa cultivar un jardín. La palabra paraíso significa jardín. Mira qué cosa más linda. Tu cordón umbilical necesita ser cortado. Incluso, en eso, está comprobado que fue Dios quien se encarnó en una serpiente y nos expulsó del jardín. Porque necesitamos cortar el cordón umbilical de Dios. ¿Por qué un niño tiene que entrar en la adolescencia? ¿Y por qué la adolescencia es tan revoltosa? ¿Por qué la etapa de la adolescencia es tan difícil? Porque estás inmerso en mitad adulto, mitad niño. ¿Por qué es tan difícil esta fase? Y se considera como la fase de la rebeldía. En realidad, no es rebeldía, es la constatación de la dificultad del filtro. De perder el paraíso. Perdiste el paraíso, estaba tan bien. ¿Por qué algunas personas sienten nostalgia de la época de la infancia y dicen que fueron los mejores momentos y desean tanto volver a ser niños? ¿Por qué? Porque el paraíso es el paraíso. ¿Quién no querría volver? Pero todos nosotros vamos a volver. Ahora, lo más hermoso de todo. Estás en el paraíso. Y un día, esa voz te llama a la conciencia. Y siempre hay un amiguito que será la serpiente, una amiguita. A veces, un medio, un Instagram, un vídeo en TikTok. Algo va a iniciar, el chasquido de la serpiente llamándote al fruto. Ven y come. Ven y come. Y comes. Adolescencia. Y entonces cuando ves que estás desnudo, te vistes rápidamente, con vergüenza. Mira qué cosa más hermosa, eres expulsado a la realidad. Allí, fuera, del infierno, el otro jardín. Y esa realidad, esa constatación cruel es lo que hace que la adolescencia sea tan difícil. ¿Por qué hay niños, adolescentes, cortándose e incluso quitándose la vida? ¿Por qué? Debido a esto. La constatación de la realidad de cortar el cordón umbilical. Ahí, después del cordón umbilical, viene la otra serpiente, que es nuestra columna. 33 vértebras, por eso, 33 grados en la masonería, por eso, Jesús, 33 años, por eso vamos a morir y vamos a ganar un nuevo cuerpo con 33 años, sin dualidad, sin los defectos. Y aquí ya es la fase con. Hablé de las 3 fases serpientes, 3 cordones de plata de himno. Himno, himno, himno. Y ahora con. ¿Cuál es la serpiente que anda con nosotros? En el con. Es un esperma gigante. Si nunca lo entendiste, eres un esperma gigante. Eso para mujer y hombre. Puedes conseguir una foto ahora del cordón umbilical. ¿De la columna? Porque nuestra columna tiene 33 vértebras que vienen aquí. Mira, cabeza. Mira, solo cabeza. Y termina. Cola. Hasta el más pequeño huesito. Después, todo tu cuerpo es sostenido, por eso. Para acá y para allá. Todo tu cuerpo es sostenido, por eso. El resto es solo gelatina, el resto es solo cartílago, el resto es solo extensión de lo que realmente eres. Una serpiente. Una serpiente que camina y habla. Y que tiene que evolucionar en 33. Ahora, empieza en la cabeza, termina en la cola. ¿Cómo empieza? Empieza con el paraíso, el ego.
Porque cuando comiste el fruto, lo primero que hiciste fue caer en el diablo. Cuando comes el fruto, descubres una cosa. Puedes ser igual a Dios. Esa es la tentación de la serpiente. Si aún no lo has entendido, te lo explicaré en otro revelare. Revelad. Mira ahí. Entonces, eso es lo que eres. Mira si no es un esperma. ¿Lo ves? Eres esa semilla, esa serpiente que camina. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué es lo más hermoso? Comienza con la columna cervical. Y la columna cervical está compuesta por 7 vértebras. Doctor Henry. Los médicos ahí. Y la Biblia habla de la dura cerviz. Son 7 vértebras que forman parte de la columna cervical. Firmado o no, en las 33. Cuando la persona tiene ego. Ella materializa. Clase de ayer, clase 63, psicodermonía. Tu espíritu forma, modela el cuerpo. Cuando la persona tiene un ego bajo, tanto hacia abajo, va perdiendo postura. Empieza a quedarse por su cuenta. Comienza a tener problemas aquí, porque piensa tanto, siempre cree que es inferior, que tiene que respetar a los demás. Empatía. Camina, así. Comienza a tener problemas aquí. Bultos, problemas aquí, ¿sabes? Desarrollan. ¿Me ayudas con los nombres de las enfermedades? Ahí, lordosis, lordosis. Psicosis, ¿qué más? Hernia de riesgo. Sifosis. ¿Entiendes? Existen varios nombres. Hay un problema aquí. Ahí siempre necesitas un mastoterapeuta. Tienes mucho ego bajo. Siempre te estás inclinando ante los demás. Y eso, a lo largo de 10, 20 años, causa problemas aquí. Ahora, la persona que es altiva, con la nariz levantada, ego alto, no va a tener problemas en la parte superior. Va a tener problemas en la parte inferior. Va a tener problemas aquí, atrás. Entonces, 3 divisiones. Está la cervical, la lumbar y la dorsal. Y entonces se divide en 3. Y. Ahí va a haber problemas abajo. ¿Tienes la imagen? Ahí, la persona va a tener problemas aquí. En la lumbar, en la región del sacro, del cóccix. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque siempre está levantada hacia arriba. Coloca el edificio de su vida, el edificio de su vida. Hacia arriba, por su ego. ¿Ves qué firma tan maravillosa? En otras palabras, la persona que tiene el ego bajo aún sigue en lo físico y en la humanidad, ¿verdad? Y va a tener problemas de la C1 a la C7. La persona que tiene el ego alto va a tener problemas de la L1 hasta la C. ¿No es interesante? Es decir, solo hay una persona que dice así, tengo tal problema de columna de AC, ¿qué ego lo tiene? Es triste. Serpiente de la vida, cordón de plata. No. ¿Y entonces? 3 serpientes del himno. Vamos a recordar cuáles son las 3. ¿Cuáles son las 3? ADN. Semen. Cordón umbilical. Encon, ¿cuál es? Columna. Cervical, lumbar. Uno, ¿cuál es? El hilo etéreo que no ves. Es un hilo astral, no lo ves. A ojos, el ojo físico, desnudo. El material humano no puede captar, pero existe. Esto es una conexión etérea. Y no es un hilo de otro material. Es un hilo de una serpiente de datos. Porque aquí tuvimos la clase de física cuántica, clase 60, donde aprendimos que todas las ondas, todas las frecuencias son serpientes, que llevan información. Entonces, esta de aquí lleva información de tu vida, es la ONI. Y es lo que mantiene tu vida. Tu vida siempre está por un hilo. ¿Recuerdas que hablamos en la serie Ángel de la Muerte? Cuando dormimos, nuestro espíritu sale del cuerpo y se queda a una distancia.
Cercana, ¿sabías eso? Eso lo dice el judaísmo. Y está conectado por ese hilo de la nuca de plata que sostiene el espíritu como si fuera un globo de gas. Helio. Estás por un hilo, un globo de gas, helio, y ese espíritu se queda cerca, llegando a 7 centímetros más que el cuerpo. Hay relatos, ECMS, EPMS sobre esto. Cuando te despiertas, el espíritu regresa. Y cuando duermes en esa semimuerte, porque dormir es entrenar para la muerte, no es así. ¿Qué es dormir? Entrenar para la muerte. Puedes volver nuevamente al tamiz gracias al hilo de plata que te conecta y te mantiene atado aquí. Porque es por eso que mucha gente muere durmiendo. Porque no regresa. Nuestra vida es una rueda que un día se rompe. Sí, ¿entiendes? Esa rueda gira, gira, gira y nadie sabe cuánto tiempo va a durar una rueda. El bastón de Moisés es la serpiente. ¿Recuerdas que el bastón se transforma en serpiente? Es el hilo de plata, es el hilo de nuestra vida. La vida está por un hilo, es la sabiduría. Entonces, todo maestro, profeta, tiene un bastón. El bastón significa la serpiente, la sabiduría. La S de sabiduría. Cortas el primer cordón umbilical y te desprendes de la madre, de la simbiosis. Y comienzas a adquirir independencia, tu vida, tú, tu yo, tu ego, tus elecciones, quién eres. ¿Por qué ser niño es tan agradable? El universo de la fantasía, del reino, de los cielos. ¿Por qué es tan agradable? Allí puedes todo, ¿verdad? ¿Vamos a jugar a hacer de cuenta? Porque allí puedes todo. Allí tienes todo el poder. Eres un pequeño Dios, un pequeño creador. Creas avenidas, coches, vida de muñeca, tú creas. Eres un pequeño CEO creador. Niño, mira, escucha esto qué bonito, el niño. Ella nace en el jardín y es muy agradable. Por la simbiosis, porque Dios nos alimenta. Y incluso después de cortar el cordón umbilical, cuando el niño está fuera del útero, fuera del vientre de la madre, aún así, tiene que ser alimentado por la madre. Depende de la madre. No es así, y de ahí viene esa gran lección, mamá, papá. Mamá es femenino, papá masculino, fuerza, energía, positivo y negativo. Casi nadie sabe esto. La desconexión del hijo con la madre también es la desconexión del hombre con la madre. Tierra. Mira esto. ¿Qué significa la madre? Con respecto a la materia, con respecto al útero, tamiz. ¿Qué es el útero? Si no es el tamiz, y después de pasar por el tamiz dentro del útero, revelarse. Cuando el cordón umbilical se rompe, sacándonos del árbol de la vida, la Placenta. placenta es el árbol de la vida. Teníamos una aquí en el ave madre y estuvo congelada un buen tiempo. Les mostré a ustedes, ¿qué es la placenta? El árbol de la vida. ¿Por qué crees que Dios hizo? La geometría sagrada, que será una de nuestras últimas clases, la forma del árbol de la vida. ¿Por qué? Pero al final de nuestras vidas, el cordón umbilical, metafísico, etéreo, se rompe conectándonos al árbol de la vida, la placenta celestial. ¿Entiendes? Quiero decir, la conexión está ahí. ¿Están conmigo o no? Y allí, todo hombre necesita a Jesús para la inmortalidad. Te desconectas del árbol, te desligas del árbol. Mira qué interesante. Estoy en el jardín, no hay forma de salir del jardín. No hay forma de no pasar por el jardín. Perdón. Soy expulsado del jardín, no hay forma de no ser expulsado del jardín. Paso por el filtro, no hay forma de escapar del filtro. Paso por la muerte, no hay forma de escapar de la muerte. Y, después de la muerte, volvemos al jardín del Edén.
Pronto nos reconectaremos a la placenta y a la simbiosis eterna. Entonces, volveremos al reino y seremos alimentados por Dios directamente. Por eso está escrito, Él será nuestro sol, la luz que alimenta. Del trono de Dios sale agua pura. ¿Qué beberemos? El árbol en el centro de la plaza y de la ciudad tiene frutos, que nos dará salud eterna. ¿Realmente hay un árbol? No, es solo una metáfora para decir, tendremos simbiosis eterna con Dios. ¿Tienes idea? ¿Cuánto tiempo falta para que la rueda se rompa? Para que la fuente se agote, se desvanezca, para que el reloj se detenga. ¿Cuánto tiempo falta para que el hilo se rompa? ¿Ves que estamos en una prisión? No puedes hacer nada para salir de ella. Se puede salir de aquí. En 2019, en el encuentro de Sao Paulo, 7 años, grité, ¿se puede salir de aquí? Y ahora conecto con otra lección. ¿Los muertos están muertos? La escatología católica dirá que el juicio ocurre exactamente después de la muerte. Nadie se queda dormido, esperando. Eso es lenguaje lúdico para el cuerpo. El cuerpo se queda dormido. ¿Qué es lo que se queda dormido? El cuerpo. ¿Es el espíritu el que se queda dormido? ¿O es el cuerpo? La Iglesia Católica tiene una buena visión sobre esto. Pero ahí verán que no podré alabar a la Iglesia, porque la Iglesia, en lugar de revelar la verdad que conoce, la mistificó e infantilizó. El islamismo responde diciendo que, después de la muerte, los muertos entran en la fase intermedia. La tumba es un jardín del paraíso y un pedazo del infierno. Esa es la creencia islámica del Corán, que es parecida con la mística evangélica. Desafortunadamente, los evangélicos se confunden, diciendo que no hay obra para la materia. Después de la muerte, utilizando un texto eclesiástico de Salomón, que ni siquiera a ellos les gusta Salomón, y ni entienden a Salomón. Cuando interesa el buffet, ahora me gusta Salomón. Pero no saben interpretar esos textos. Es interesante que si muestro algo aquí, viene el Evangelio a decir, eso es de Salomón, no me gusta Salomón. Pero cuando vas a hablar de la muerte, citan a Salomón. ¿Se puede entender esto o no? Yo no lo puedo entender. Tenemos 3 instancias. La primera instancia, la vida aquí. La segunda instancia, después de la muerte. La tercera instancia, el gran trono de juicio. Solo un ex sabe que el reino de 1000 años será el propio trono. El trono no será en un día, será en 1000 años. Profesor, pero ese Apocalipsis 20 está claro. Huyeron la tierra, los cielos y es un día. ¿Cómo va a juzgar a todo el mundo en un día, hijo mío? Pero no se encontró lugar para ellos. Todos se pondrán de pie. Esto es lenguaje lúdico, solo para entender. Lenguaje escatológico, bíblico, antiguo. ¿Habéis oído hablar del protestante francés y masón Léon Rivail? Nació en 1804, murió en 1869. Pero si cambio su nombre a Allan Kardec, que él cambió, de hecho, su nombre a Allan Kardec, ¿ahora lo conocéis? Sus teorías fueron refutadas por Charcot, que vivió en sus días, y más tarde, Sigmund Freud. Freud estudió a Charcot. Al principio, Freud era un niño al lado de Charcot, pero luego estudió a Charcot y tuvo sus propias experiencias. Y crearon juntos, entre comillas, la teoría de la segunda conciencia. Pero vamos a entender una cosa y enseñar a los espiritistas con todo amor. Los espiritistas no suben. Esto se lo digo a los espiritistas. Los espiritistas no bajan. Esto se lo digo a los evangélicos. El espíritu no está en tiempo, espacio y materia. El espíritu encarna, se materializa o desencarna, se desmaterializa. Punto. Entonces, ¿por qué está escrito que el espíritu bajó, el espíritu subió, el espíritu fue? Primero, Jesús tenía que ir para que después el espíritu bajara. La condición de la teología para que el espíritu sea Dios es cero ni delta. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Si no es estos 3, no es Dios, ¿cierto?
Si el Espíritu es omnipresente, entonces, ¿por qué dice la Iglesia, ven Espíritu? El Espíritu Santo hoy descendió aquí. ¿Cómo puede descender si está en todas partes? Entonces, son entendimientos erróneos. Tomar una poesía es una poesía y transformarla en literal. Ahí resultó esto. Las iglesias viven una broma o un error. ¿Sabes lo que es tomar un libro infantil y transformarlo en algo de adultos? ¿Quién murió en buena matemática, superó el filtro y se liberó? Voló más allá del tiempo, espacio y materia. Y ya no está limitado. Todo lo que es inferior es visto por lo superior. El creyente, pastor, va a pensar que es solo en la última trompeta que todos despertarán. No es así. No es eso lo que enseñan en las iglesias. Solo que tanto la metáfora del rico y Lázaro, que ya he enseñado aquí tantas veces en esta universidad, como Mateo 23, el pasaje del ladrón al lado de la cruz de Jesús, la interpretación habla del cuerpo durmiendo. Aquí es Lucas. Lucas. Del cuerpo durmiendo, pero del espíritu despierto. La interpretación habla del cuerpo durmiendo, pero del espíritu despierto. Ese es el problema. Todo el problema de Eclesiastés, o de Lucas 23, o de cualquier pasaje sobre la muerte, es que los evangélicos confunden lo que se refiere al cuerpo con lo que se refiere al espíritu. Y todo este problema ocurre por la falta de separación en el discernimiento de la tricotomía. Es decir, cuando se habla de la rueda que agita, del cántaro que se rompe. ¿Entiendes? Entonces, el pasaje metafórico de Salomón tienes que saber diferenciar, por ejemplo, aquí, y la restauración de la vida de Lázaro, que fue el último gran milagro de Jesús. El espíritu, como ya revelamos en una clase vista por millones de personas, esa fue la clase más vista del ex. Permanece cerca del cuerpo hasta 72 horas. Cuando llegó la 73ª hora en que el espíritu de Lázaro iría al juicio, el espíritu escuchó encárnate de nuevo y saca el cuerpo afuera, Lázaro. ¿Entendiste? Entonces, el espíritu de Lázaro estaba cerca de la tumba, como vimos en la serie Ángeles de la Muerte, 72 horas. Cuando llegó la 73ª, que el espíritu de Lázaro iría al juicio, Jesús estaba allí, llamándolo para que saliera. ¿Entendiste? Dijo Jesús, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo está en tu Biblia? Está mal. Te digo hoy, es lo que dice tu Biblia, pero es hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y no hoy mismo estarás, porque llevaría hasta 72 horas para que comenzara su juicio, el juicio del llamado ladrón. ¿Ves cómo hay pequeños puntos en la Biblia y las personas los toman y crean doctrinas sobre ellos, pero no entienden el texto? Entonces, no. Los muertos no están muertos. Los muertos nos escuchan y los muertos nos ven. Ellos alcanzan la naturaleza divina, la omnisciencia, sabiendo, a través de la reprogramación, todas las cosas. Una de las cosas que tenéis que entender es que la reprogramación, además de ser un ajuste de cuentas, pago de deuda y, principalmente, la transición entre la COM y la WAN. ¿Qué es la reprogramación? No es solo revivir, es subir de nivel, es ser graduado, es recibir más información. Tu cuerpo no soportaría la información que Dios tiene. Por eso es que desencarnas, mueres, sales del cuerpo para poder soportar y recibir todo eso. ¿Y cómo vas a recibir eso? En la hologramación. ¿Recuerdas la enseñanza? 7 hologramaciones. Todos nosotros vamos a pasar por hologramación. No la hologramación del infierno. Una de las 7, solo los impíos van a pasar. Entonces, entiende sobre ti mismo. Aprendes sobre todos los seres humanos, sobre el plan divino y tu creador. Es decir, una persona que nunca entendió nada de Dios
va a entender todo justo después de la muerte. Va a aprobar todos los grados de la Universidad de Aix. Porque todo ser humano necesita alcanzar la ONI. ¿Te das cuenta? Alguien muere en las iglesias y dicen que durmió en el Señor, descansó. En el Señor arrancó otra flor de su jardín. Eso también está mal. Cuando morimos, no dormimos. Nos despertamos. Hoy estamos como dormidos, pero cuando muramos, despertaremos para la vida. También podría ser, ¿no? ¿Cómo van a entender las iglesias de antropología y soteriología? Si llegan a llamar a las ceremonias fúnebres cultos fúnebres. Iglesia que llama ceremonia a culto no puede realmente entender sobre la muerte, ¿verdad? Porque hace culto incluso en la muerte. Ya los paganos dicen, hay solución para todo en la vida, menos para la muerte. Eso también está mal. Nosotros, exdecisores, decimos que hay solución para todo en la vida, principalmente para la muerte. La muerte es la solución. La semilla tiene que morir para que nazca un árbol. Los muertos son capaces de oír, ver, entender. Los muertos son como Dios, porque han alcanzado la espiritualidad máxima. Están más despiertos que nunca, en realidad. Hablar con los muertos es una tontería, porque en la alta tecnología en la que están, ya no necesitan tus palabras. Así como les digo a ustedes, tenemos el deseo, la intención y la oración, imagina. Yo. Saber que no necesito hablar, porque Dios ya conoce el deseo de mi corazón, ¿cierto? Entonces es ridículo llegar ante Dios con un prólogo, ¿no? Amantísimo Dios, eterno Padre, Creador del cielo, ¿no? Dios dirá, ahórrame todo eso. Sabes que me irrito, a veces, cuando una persona va a hablar con nosotros, me irrito, estoy exagerando. Pero me pongo un poco molesto, irritado, me indigno, ni siquiera sé el término. El frío, frío. Me pongo un poco irritado cuando alguien se me acerca y empieza a hacer toda una introducción de un tema que ya entendí. Estos días, el neonaito vino a decirme y le dije, neonaito, ya entendí. Profe, no terminé, ya entendí. ¿Puedes pasar al siguiente? ¿Cuál es el siguiente párrafo? Porque soy muy rápido. Puedo captar lo que la persona quiere decir rápidamente. Imagina a Dios. Imagina lo aburrido que es para Dios. Tú eres amantísimo. Habla, ya. Entonces las personas quieren hablar con los muertos. Oh Padre, ¿me estás escuchando ahí? Dios mío. Si tuviéramos telepatía en nuestro mundo inferior en 2030, imagina dónde están los muertos. Encender una vela para ellos es una tontería absurda. Los espíritus de los hombres muertos no quieren escuchar palabras. Ellos ya están viendo acciones como Dios. Cuando piensas en ellos, ellos sienten, ven, oyen, reciben. Cuando recuerdas a alguien que ha muerto, cuando haces algo en su memoria, ellos ya lo han visto, ya lo han entendido. ¿Lo percibes? Tú, religioso, entiende, no estás hablando con alguien que es limitado, como tú. El espíritu está en otro plano, y plano también es una palabra lúdica, pero es para que entiendan, en el cosmos espiritual. No necesitan palabras. Entonces, profesor Arquel, si los muertos nos oyen, nos ven, esta maravilla que estoy conociendo hoy, ¿entonces también responden? No. Los únicos espíritus que pueden comunicarse con nosotros, y aquí está el engaño, son los daimones, llamados por los gafe a los musulmanes, genios, aquellos que son mitad hombres, mitad ángeles. El lenguaje islámico, genio de la lámpara, es un demonio que aparece para darte privilegio. ¿Qué es lo que les gusta a las iglesias evangélicas? Dios del genio de la lámpara. Todo ser que aparece para ti diciendo lo que quieres, 3 deseos, puedes saber, hijo mío, es un demonio. La serie de genio. Es un genio, ¿verdad?
Si aparece algún ser espiritual en tu casa diciendo, pide lo que quieras, que te lo daré, es un demonio. No es Dios, no. La comunicación con daimones, de hecho, es la sección de Dios. Y tener ese privilegio a través de contratos de sacrificios es tener. ¿Es tener ese privilegio a través de contratos y sacrificios? ¿Qué firma con sangre u ofendas? Tiene un precio, se dio la legalidad. ¿Qué es la legalidad? Puerta abierta. Contrato firmado, y aquel que buscó atajo espiritual será cobrado. Si haces todo dentro del contrato, muy bien. Si comete un error en cualquier cosa, rescisión, pagará él. Y todos a su alrededor, a quienes ama, lo que posee. Animales, cosas, familiares, amigos. La única cosa que puede liberar a alguien cercano de no pagar, si buscaste un atajo para hablar con el espíritu de un hombre muerto. Mira la diferencia. La única cosa que puede, en caso de infidelidad al contrato con los daimones, es estar con el espíritu de los espíritus. Entonces, el espíritu de los espíritus es el Padre, es el abuelo de los espíritus, Dios. Entonces, el Espíritu de Jesús, si está en la vida de una persona, si la persona ha encarnado el Espíritu de Jesús en ella, no será tocada. Aunque su pariente, su amigo, una persona cercana haya faltado al respeto con los daimons. Faltó al respeto con los daimons, fue infiel con los daimons, buscó atajos, legalidad, no te afectará porque eres fiel. ¿Entendido? Escuela de fortaleza. Es la escuela de fortaleza. ¿Cómo funciona? Sí. Rápido. Y basado en tu palabra final, con respecto a los daimos, gente, basta con pensar. No hacer, no. Depender de esos atajos. No hay vuelta atrás. Si pudiéramos hablar con todos los espíritus, el filtro sería injusto, porque heriría todo el principio de justicia. Si tuviera el privilegio de hablar con el espíritu, usted terminó de hablar con los muertos, ellos escuchan y vienen, ellos se mueven y vienen. No, conversan, no hay diálogo. Entonces, esa es la comunicación original con los muertos. Si no existiera comunicación con los muertos, el Creador no lo prohibiría en el primer contrato para los israelitas, ¿cierto? Si Él lo prohibió, es porque existe, ¿no? Hijo mío. Entonces los católicos están en lo cierto al hablar con hombres que murieron encendiendo velas. Ahí empiezas a ver cuánto sabe la Iglesia Católica de las cosas. Porque si hay velas para que hables con hombres muertos en la Iglesia Católica, es porque saben que los muertos oyen y ven. ¿Cierto? Pero, sin embargo, lo hacen mal. Vamos a ver. Si María, Madre de Jesús, o cualquier otro espíritu de un humano que falleció, pudiera interceder por nosotros, todo sería injusto. Entonces, son 3 niveles. El 10º enseña, yo puedo hablar con ellos. Ellos me oyen. Ellos sienten. Pero ni siquiera necesito hablar, porque están en otro nivel tecnológico. Entonces, no tengo por qué hablar. Ellos saben que estás pensando en ellos, recordándolos, echándolos de menos. Segundo nivel, la comunicación espiritual con ellos, que es donde yo hablo con ellos y ellos hablan conmigo. Y el tercer nivel es el católico, que es una intersección, que no es ni hablar, es pedirles algo. Pedir que vengan a hacer algo por mí. Es interesante que, cuando los sacerdotes critican el espiritismo, algunos sacerdotes, tiene que haber un sacerdote espiritista y hay un sacerdote que no está absolutamente en contra del espiritismo. La Iglesia Católica tiene una tijera. Los sacerdotes, que están en contra del espiritismo y hasta hacen campañas y sermones contra el espiritismo, pidiendo a los católicos que se alejen. De todo esto, hay que explicar. ¿Por qué la Iglesia Católica es el tercer y peor nivel en este aspecto? ¿Por qué? El espiritista se comunica, ahora, el católico pide intercesión. El católico no solo está conversando con el muerto, está pidiendo que el muerto venga. Llega al punto de pensar que María está a la derecha de Dios.
y que puede conversar con Dios y con Jesús en los tronos. Una mente tan infantil, pensando que realmente existen tronos con un Dios más viejo y uno más joven. Tú, católico, ¿sabías que el padre Fabio de Mello, Reginaldo Manzotti, Paulo Ricardo y Marcelo Rossi aceptaron el cambio del dogma del limbo? Entonces voy a destruir toda la argumentación de la Iglesia Católica, con todo respeto a los padres que me ven, monjas, pero voy a destruir toda la argumentación con un simple párrafo. ¿Quieres ver? Este dogma creencia existió hasta el Papa Benedicto XVI, antes de Francisco, y luego dejó de existir. Es decir, si fuera verdad, me pregunto, si la Iglesia Católica Apostólica Romana, ICAR, estuviera inspirada por el Espíritu de Dios, ¿cambiaría un credo sobre la vida después de la muerte? Si no están seguros si con el tiempo cambiaron este y otros dogmas, pueden creer en los otros dogmas y credos de la Iglesia, que mañana volverán a cambiar y dirán que se equivocaron. ¿Cómo es que una iglesia estuvo 1500 años predicando el limbo, y ahora dice que el limbo ya no existe? Quiere decir que existió porque ellos quisieron que existiera durante 1500 años, y ahora el niño murió y ya no hay limbo. El Papa Benedicto XVI dijo, a partir de hoy, ya no existe el limbo, lugar donde iban los niños que morían sin bautismo. Quiero decir, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica tenía una problemática inmensa. El infierno es muy pesado, que ellos tenían un entendimiento de rata, pez y abón, que es la clase 61. Pecado, tampoco me gustó Dios. Ellos tenían ese entendimiento de rata, pez y abón. Ellos pensaron, y ahora conocemos los originales. Rata, pez y abón. No vamos a poner a todo el mundo en el infierno. Entonces crearon el purgatorio. Pero aún así, las mamás empezaron a decir, pero mi hijo murió sin ser bautizado. Murió niño y ahora el purgatorio no sirve. El infierno tampoco sirve. Entonces creé un tercer lugar limpio. ¿Qué pasa en el limbo? ¿El niño sufre? No, no sufre. Solo se queda allí parado. Es un espíritu que se queda parado. Nodo, limbo. ¿No es un absurdo de los absurdos? La Iglesia Católica vio que eso ya no tiene sentido hoy en día y eliminó el limbo. Decidieron que, ahora, los niños van directamente al cielo. Un dogma creado para solucionar la cuestión del infierno y no revelar el infierno original. ¿Qué faltó revelar? La hologramación. Si todos los católicos entendieran hoyiño, con Iván, nunca más creerían en los dogmas de su iglesia equivocada. Concluyo diciendo, sí, los muertos nos escuchan. Ellos nos ven, pero no pueden hacer nada. Eso. No pueden volver, ya no sienten dolor, no sufren. Cuando tú sufres. Pero ellos sufren. Perdón, no sufren cuando tú sufres, pero entienden que estás sufriendo y reciben tu amor. ¿Ves? Lo más increíble, ¿verdad, gente? Pasaste tantos años. Posiblemente en una iglesia católica o evangélica. Y en una satanización cruel. Del miedo, a la muerte o miedo. A los muertos, o la prohibición catastrófica de nunca ni siquiera imaginar hablar con el muerto. Cuando estudias hoy la espiritualidad a través de la tecnología, de la cuántica, entiendes la tecnotel. Como Dios es poderoso, tecnológicamente. ¿Cómo se realiza la comunicación celestial? Cómo los espíritus se comunican, están entrelazados. ¿Cuáles son las tres fases? Todo el mundo llegará a la ONI. Por eso hicimos la película Onyx. Para que las personas entiendan que todo el mundo tendrá que ponerse de acuerdo, si no se arreglan aquí, tendrán que arreglarse allá. Llamé a una pareja de Río Grande do Sul hace poco, Nodo, Facebook. Nunca iba a Facebook, solo para estos casos. Como voy para allá ahora en Porto Alegre, los llamé y les dije, ¿y entonces, nos arreglamos aquí o tendremos que arreglarnos solo después de la muerte? Le dije, os amo. Ella respondió, yo solo creo en el amor de Dios. Entonces tuve que darle una lección. Estoy esperando la respuesta. Ella pasó cuantos años en el ex y nunca entendió que el amor de Dios no es vertical. El amor de Dios tiene que ser aquí.
Acabo de dar una lección. Pecado, tampoco me gustó Dios. Si no te gusta el aquio, que no es asesino, que no es ladrón, que no es criminal, que no es violador, que no es nada, que no quiere tener el dinero, ¿te va a gustar Dios? ¿Qué quiere tu alma? ¿Qué quiere todo lo tuyo? ¿Qué tiene celos de ti? ¿Qué es el estándar pequeño, solo perfección? Y la gente dice, con Dios me llevo bien, mi hijo. Entonces, todas las personas que murieron son espíritus que llegaron a la ONU, ¿entendiste? Incluso los impíos llegaron a la ONU y después serán destruidos, para que entiendan todo lo que hicieron mal. ¿Y por qué? ¿Serán inexistentes? Entonces, todos esos espíritus en la ONU están sintiendo lo que tú sientes, recibiendo lo que haces, piensas. Vamos entonces, en memoria de ellos, ¿qué debemos hacer con los muertos? Actuar con amor, pensar en ellos, recordarlos. Hacer lo que a ellos les gustaría que hiciéramos, que seguramente no es estar llorando, y aquí y allá. Es llorar, extrañar, sí, pero ¿detenerse en la vida? Ni un muerto. ¿Qué está del otro lado de la vida? En la vida eterna, en la inmortalidad, contempla esa tristeza. En nuestro círculo de personas que él ama, que ella ama, que se fue. Paralizadas en nombre del amor, paralizadas por su causa. Entonces, actuemos con amor y con verdad, para que ellos reciban nuestras virtudes. Porque ellos lo sentirán. Y así, cuando superemos este plano, y así, cuando pasemos por el filtro, ellos van a testificar lo que vieron. Nosotros vamos a testificar lo que vivimos y vimos con ellos, y entonces todos sabremos todo, el pasado, el presente, el futuro. Y el principal objetivo de la existencia, la aletheia, transformaremos juntos este mundo. Lo transformaremos. En 1000 años, en 1000 años, todos serán juzgados. En 1000 años, todo será transformado. En 1000 años, habrá un gobierno de transformación. No es en un día. En 1000 años. El juicio y la transformación, el nuevo mundo. Entonces, juntos, vamos a hacer esto. Ahora, la tristeza que da es cuanto las personas son afectadas por el sistema. ¿Habéis visto cuántas personas llegan aquí? Cualquier palabrita, si hablas de carne, creen que es espiritismo, que hay algo espírita, entonces. Como si todo lo de los espíritas fuera malo. ¿Qué son los espíritas? Caritativos, bondadosos, amables. Pero existen espíritus del espiritismo científico y del espiritismo bajo, superior e inferior. Los espíritas del espiritismo de Allan Kardec, científico superior, solo practican la caridad, se reúnen y no hacen comunicación con los muertos y si lo hacen, no piden intercesión a los espíritus. No piden ningún tipo de privilegio a los espíritus, solo se comunican con ellos queridos. Ahora, el espiritismo inferior, ahí, hace la ofrenda. Da legalidad y pide beneficios. Entonces, antes de separarse, existen dos tipos de espíritas. Y incluso aquellos que están en la Umbanda, que hacen esto, lo hacen muchas veces por reacciones y rabia, revuelta, por lo que vieron en la iglesia, por lo que pasaron en la iglesia, y no conocieron el ex. Nunca nadie les enseñó qué es la relogramación. Entonces, ¿qué les pido a ustedes? Liberarse de esas tonterías de miedo, de términos. Desmitificar y entender de una vez por todas qué es encarnación. ¿Qué es desencarnación? Que el espíritu es tan simplemente desmaterial. El espíritu es aquello que no tiene materia. Dejar esas tonterías, aprender las cosas para poder enseñar a los demás. Y.
Saber que tu madre, que se fue, tu padre, tu abuela, tu hijo, quien sea, está recibiendo de ti cada vez que solo recuerdas, con lágrimas o sin lágrimas, solo nos recuerdas. A veces da una añoranza que alguien y ellos reciben eso todo el tiempo. Y pronto cruzamos las líneas del tiempo y nos encontramos. No es así. Entonces, los muertos no, están muertos. Aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte.